razón no se haya podido conectar, pueda ver la grabación después, ¿ya? Isa, Ya. adelante. Eso, entonces vamos a presentar primero una presentación que tiene que ver con principalmente poner algunos énfasis en la aplicación eh, y algunos elementos de contexto, y luego vamos a revisar la ficha de línea de base, línea intermedia y línea de salida, pero dado que ya la conocen en su buena parte, vamos a ir solamente a los cambios más relevantes de cada ficha, ¿ya? Voy a compartir acá. Ya. Bueno, el objetivo de la inducción ahora, como comentamos, es es fortalecer a través de algunas indicaciones la correcta aplicación de todos los instrumentos, línea base, intermedia y de salida. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tratar de ir asegurando cada vez más la calidad, la coherencia y la oportunidad de los datos que ustedes levantan y registran en los sistemas, ¿ya? Vamos a revisar 4 grandes temas, algunos antecedentes generales, algunos hallazgos que se han realizado en los procesos de revisión del año pasado, consideraciones generales a partir de esos hallazgos, y vamos a revisar, como dijimos, los 3 instrumentos. Lo primero importante es recordarles, probablemente varios de ustedes tuvieron alguna reunión del año pasado donde comentamos que el programa Emprendamos había pasado por un proceso de reformulación ante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y ese proceso de reformulación implicó replantear el objetivo del programa, replantear sus indicadores y replantear también parte de su estrategia de intervención. Ya para efectos de la ejecución y de la operación del programa, no se visualizan mayores cambios, pero sí hay algunos elementos que tuvimos que incorporar, como ustedes bien saben, a última hora el año pasado y que forman parte ahora ya de los instrumentos de manera formal, em, para poder dar cuenta de estos nuevos indicadores sobre todo y del nuevo objetivo del programa, ¿ya? Ese es un contexto importante que generó cambios a última hora, como dijimos el año pasado, y que ya están formalizados ahora en los instrumentos 2026. Otro hecho importante a modo de antecedente es que el año pasado también, como varios de ustedes deben saber, se les pidió información durante el proceso de ejecución para ir revisando alguna información que ustedes habían levantado y registrado en los sistemas, ¿ya? Eso partió porque a través del Departamento de Control de Gestión se empezaron a desarrollar distintas acciones de seguimiento y de monitoreo de la información ingresada al sistema, ¿ya? A partir de ese seguimiento, se relevaron cosas que ya se habían visto en seguimientos anteriores, pero también se dio cuenta de nuevos hallazgos que nos permiten a nosotros identificar errores en el registro de la información, y en función de eso identificar también algunas consideraciones o reglas que les pedimos que ustedes tengan presente durante el levantamiento y registro de la información este año, ya que lo vamos a ver con más detalle en un par de diapositivas más. Otro antecedente relevante es que a partir de todo este proceso de reformulación y de monitoreo, y también a partir de la finalidad que tiene la información que ustedes registran en el sistema, es que hemos puesto mucho énfasis en la calidad de los datos. Y entonces, en ese sentido, todas las medidas que estamos tomando a partir de esta misma videoconferencia, más las medidas que toman también los supervisores y supervisoras en la supervisión del levantamiento y registro de la información, tiene que ver con tener información de calidad, ¿ya? ¿Y a qué nos referimos con información de calidad? Nos referimos a tener información completa, información coherente, información oportuna y lo más fiel a la realidad de la persona usuaria posible, ¿ya? Información completa en el sentido de que todos los datos que se solicitan en la ficha estén registrados en su ficha e ingresados al sistema. ¿Coherente en qué sentido? En el sentido de que si estamos diciendo que una persona es ocupada, debe tener, por ejemplo, código de actividad económica, debe registrar ingresos y debe registrar costos, por ejemplo, ¿ya? Que si estamos diciendo que una persona tiene un negocio en funcionamiento, debe tener código de actividad económica, ¿ya? En ese sentido nos referimos a coherencia de la información. Oportuna nos referimos a que sea oportuna en el sentido de que ustedes toman la información en un momento X, y la idea es que ojalá esa información la puedan ingresar al sistema en no más allá de una semana una vez que la hayan levantado. Y que obviamente toda la información de cada etapa tiene que estar dentro de lo que dura efectivamente cada etapa, ¿ya? Y lo último es fiel a la realidad de la persona usuaria. Si bien sabemos que la información que las personas entregan
es principalmente declarativa y que ustedes en el fondo lo que hacen ahí es verificar cuando van a terreno algunos elementos clave que son los que permiten que la persona esté dentro del programa. La idea es que tampoco se queden ustedes solamente con lo que la persona responde. Ya como hemos dicho en ocasiones anteriores, que esto sea más bien un diálogo para la aplicación del instrumento y que sobre todo en aquellos módulos que son críticos, como los que tienen que ver con ingresos, puedan efectivamente hacer algún trabajo con la persona para que lo que la persona declara y lo que indica ganar, por ejemplo, o recibir como ingresos por el negocio o lo que son sus costos, sea lo más fiel a su realidad, ¿ya? Con todas las limitaciones que ya hemos conversado en videos anteriores que tienen que ver con el conocimiento que tiene el negocio u otros, ¿ya? En ese contexto, la idea siempre es insistir en tener la información lo más fidedigna posible. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con toda esta información que ustedes levantan y registran en el sistema? Primero que todo, dar cuenta de los indicadores del programa y evaluar sus resultados. Esto ante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y ante la Dirección de Presupuesto, ¿ya? Que nos permite además caracterizar a las personas usuarias de la institución y también nos permite reportar nuestra intervención a otras instituciones. Esta información que ustedes entregan y sirve de insumo para investigaciones de carácter interno y también como insumo para investigaciones de carácter externo cuando nos piden también datos por transparencia. Sirve para analizar población del programa, sirve para analizar resultados del programa y también sirve para dar cuenta tanto internamente como a la Contraloría General de la República de nuestros resultados a través de las auditorías que estos realizan, ¿ya? Em, el último elemento de contexto es la entrada en vigencia en enero de este año ya definitivamente de la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias. ¿Ya? Esto nos llevó a decidir como institución requerir la iniciación de actividades para el ingreso al programa Emprendamos en cualquiera de sus líneas, básico, avanzado, ferias, grupal y grupal autogestionado. Y en ese sentido, el listado que el FOSI les va a pasar a ustedes como de personas preseleccionadas o seleccionadas va a llevar ya esa información verificada. Por lo tanto, en teoría, todas las personas que ustedes van a recibir ya tienen iniciación de actividades, ¿ya? Acá cabe señalar que es importante también para comprender cómo se responde el módulo de información en el sistema. Es importante señalar que la verificación se hizo sobre cualquier actividad que la persona pudiera haber declarado con inicio de actividades, ¿ya? Este cruce se hizo con el Servicio de Impuestos Internos, por lo tanto, esta información ya está válida a través de la API del Servicio de Impuestos Internos con la que tenemos vinculación y esta iniciación de actividades puede no corresponder al negocio con el que la persona va a participar del proyecto, ¿ya? Esta precisión la vamos a hacer un poquito más adelante cuando revisemos particularmente el módulo de formalización que está incluido en la línea de base y en la línea de salida, ¿ya? Pero lo señalamos ahora igual a modo de contexto. ¿Qué instrumentos tenemos? Tenemos principalmente tres instrumentos de aplicación, uno con una pequeña distinción, pero el primero es la ficha de registro de línea de base, ¿ya? Es un instrumento que es la ficha de registro de línea de base que tiene como dos formatos. Uno con una sección de verificación y diagnóstico que ustedes aplican a todas aquellas personas que vienen o provienen de procesos de postulación y una línea de base que llamamos de listados predeterminados que contiene la misma información que la ficha que comenté recién, pero que no tiene esta sección de verificación porque se entiende que todos los datos ya fueron verificados por el FOSIS de manera interna. Por lo tanto, lo que contiene la lista de base, la línea de base de listados predeterminados es solamente aquella información de caracterización y variables de intervención. Ya no hay que verificar ningún tipo de información en esta, a diferencia de la ficha de registro de línea de base con las secciones de verificación y diagnóstico, que es lo que vamos a revisar hoy día. Este instrumento se levanta al momento de iniciar la intervención, ¿cierto? Antes de que ustedes inicien con el proceso de desarrollo de las asesorías y las capacitaciones. Luego viene la línea intermedia, que es una ficha que ustedes completan, que no necesariamente se llena en función de lo que el usuario dice, sino que esta ficha ustedes la completan en la medida que van completando las actas de traspaso de las compras que se van realizando con cada una de las personas usuarias, ¿ya? Y por último está la línea de salida, que es el instrumento que ustedes levantan al momento de hacer la última asesoría, ya casi al cerrar el programa. Todos estos instrumentos se explican en el instructivo o en el documento de instrucciones y orientaciones para el levantamiento y registro de información en el sistema ya nacional de usuarios del FOSI y cada línea tiene su instructivo. En este caso, ustedes trabajan con el instructivo asociado al programa Emprendamos en sus líneas básicos y avanzado para el año 2026.
En todo este proceso de levantamiento y registro de información, el ejecutor es un actor clave. ¿Por qué? Porque ustedes son los que levantan información en el terreno, los que registran la información en el sistema y los que deben asegurar también la coherencia entre respuestas en un primer nivel. Ya para esto les pedimos que la persona que coordina cada uno de los proyectos pueda también hacer una revisión previa de la entrega de la información por parte de quien coordina al FOSIS. ¿Ya? Otro rol relevante en todo este proceso es el rol de la persona supervisora, quien debe revisar toda la información ingresada, por una parte que esta sea coherente con la ficha de registro que ustedes llenaron y que sea coherente también entre sí. ¿Cuáles son los focos de la revisión que le pedimos hacer a las personas coordinadoras y a las personas, a las personas supervisoras del FOSI? Que el mismo foco que tenemos nosotros acá en el nivel central cuando se hace la revisión de la información, es que la información sea coherente de manera interna. Ya con los ejemplos que ya hemos dado, como dijimos, por ejemplo, que una persona si está ocupada tiene que tener negocio en funcionamiento y debe registrar información del emprendimiento. En términos de calidad de los datos, que estos sean bien registrados, y el tema de la oportunidad de la información, como señalamos, que una vez que ustedes aplican el instrumento, idealmente no pase más allá de una semana de su ingreso al sistema, y que idealmente también esto esté dentro de los procesos y de las etapas de ejecución de cada uno de los proyectos. No voy a parar entre medio porque, tal como César dijo, la idea es que ustedes puedan ir dejando cualquier duda o pregunta que tengan en el chat y las revisamos al final. Como dijimos en la parte de antecedentes generales, el año pasado se empezó a realizar un proceso de monitoreo de la información que se registra en el sistema, que llamamos proceso de monitoreo o de premonitoreo, ¿ya? ¿Qué hallazgos se encontraron en este proceso? Principalmente ingreso erróneo de fechas, ya habían tramos de fechas ingresados en lugar de fechas exactas. Hay fechas con dígitos de más o con caracteres que no corresponden. Se detectó también ingreso erróneo de roots, habían roots con dígitos de más o dígitos de menos. Se detectaron también inconsistencias en el ingreso de datos, por ejemplo, en este flujo que yo acabo de decir, principalmente en el flujo situación ocupacional, negocio en funcionamiento, sector de la economía, ingresos, costos e ingresos autónomos. ¿Ya? Se detectó mucha inconsistencia interna dentro de esta información. Luego también en el caso del Emprendamos hubo confusión de montos que se ingresaban al sistema o que se registraban en la ficha, indicando que el ingreso autónomo, por ejemplo, podía ser igual a la utilidad, cosa que no corresponde, como vamos a ver en detalle. También habían ingresos por ventas igual a cero, en línea de base y línea de salida, cosa que tampoco debiera ocurrir con las precisiones que vamos a hacer también al revisar la ficha. Otro hallazgo relevante era que los datos de línea de salida son iguales a los datos de línea de base, lo que puede suceder, pero no puede suceder si es que no está justificado, ¿ya? Y también lo que se detectó fueron observaciones estandarizadas al momento de escribir situaciones que supuestamente eran particulares de las personas usuarias y que daban cuenta de alguna información que fuera, por ejemplo, igual en línea de base y salida o en ventas menores en línea de salida que en línea de base. En muchos casos esas observaciones estaban estandarizadas cuando lo que corresponde es que si son situaciones particulares tengan una observación particular, ¿ya? A partir de estos hallazgos que se definen algunas consideraciones o reglas que también están indicadas en el instructivo para el llenado de los instrumentos y que tienen que ver con los siguientes aspectos. Primero, relevar la importancia del documento de instrucciones y orientaciones para el levantamiento y registro de información. En este documento están todas las indicaciones para cada una de las preguntas que ustedes van a para cada una de las preguntas que ustedes van a realizar, y hay también algunos ejemplos y indicaciones relevantes que deben tener en cuenta, ¿ya? Otro elemento importante a considerar en la aplicación de los instrumentos, insistimos en la oportunidad. Ya ojalá no pase mucho tiempo entre que se registra la información en la ficha y esta se ingresa al sistema, y que esto debe estar dentro de las etapas del proyecto. Respecto de las fechas, les pedimos cuidar el formato. El formato de fechas, en cualquier caso, es de días, mes, año. No deben haber espacios ni caracteres especiales o fechas duplicadas dentro del mismo campo. Respecto de la oportunidad en términos de fechas, la fecha de línea intermedia siempre debe ser menor a la fecha de línea de salida. Ya, acá estamos hablando de la generalidad. Cualquier particularidad debe ser justificada ante la persona supervisora del FOSIS, ¿ya? Pero siempre la línea intermedia debe ser anterior a la fecha de línea de salida. La fecha de línea intermedia también puede ser igual o mayor a la fecha de traspaso de bienes, ya considerando que la fecha de traspaso de bienes corresponde a la fecha del acta de traspaso, ¿ya? En ningún caso, obviamente, la línea intermedia debe ser anterior a la fecha de línea de base.
Respecto de la fecha de aplicación de línea de salida, esta debe ser anterior a la fecha de finalización del proyecto y debe corresponder a la última reunión de asesoría con la persona usuaria. Eso es en términos de fechas. En términos del root, el formato de ingreso en el sistema debe ser sin puntos y con guión y deben ser no más de 9 dígitos, incluyendo el dígito verificador. Otros aspectos relevantes como regla es que si hay un negocio en funcionamiento, debe existir información sobre costos, debe existir información sobre ventas, debe existir información de utilidad y debe existir información sobre ingresos, ¿ya? Y obviamente esa estimación de costos y todo lo que tiene que ver con números también tiene que tener correlato en la existencia del código de actividad económica y en la situación ocupacional como ocupado precario, ¿ya? También es relevante indicar que todos los instrumentos deben considerar información entregada directamente por la persona usuaria. Si por alguna razón la persona no está ubicable al momento de hacer la línea de salida no se aplica y debe seguir las indicaciones que el supervisor o supervisora de fósiles entreguen en esas situaciones, ¿ya? Pero eso deben informarlo para poder tomar las medidas que corresponden. Como buenas prácticas, se relevan que en la primera visita es importante que ustedes se presenten, que entreguen los antecedentes generales del programa y que puedan explicar también el objetivo del llenado de la ficha de la visita que están realizando, ¿ya? Es importante que si bien la idea es que ustedes puedan apoyar las respuestas de las distintas preguntas, no las induzcan, ¿ya? Pero sí las pueden acompañar. Es importante también respetar el orden de las preguntas de los instrumentos y también comentarles que la lista de preseleccionados o seleccionados de manera inicial se les va a entregar a ustedes por parte del FOSI para que ustedes también puedan tener ahí la información respecto del negocio que deben evaluar y de la información que la persona entregó al momento de postular, ¿ya? Eso es respecto de antecedentes generales sobre la aplicación de los instrumentos. Ahora me voy a ir a la línea de base. César, ¿se ve bien la ficha? Sí, se ve bien, Ya, se ve súper. bien. Bueno, la primera ficha es la ficha de registro de línea de información en línea de base. Como línea de base, esta es conocida también como el instrumento de verificación y diagnóstico, ya porque tiene varias secciones, entre ellas una sección de verificación y una sección de diagnóstico propiamente tal. Los primeros datos son los datos generales que ustedes ya conocen: código del proyecto, folio, fecha de aplicación de la ficha, modalidad, institución en convenio. Si las personas vienen por postulación, que son en su mayoría, indican ninguno. Si eventualmente alguna persona viniera por convenio, pero por postulación, marcan acá el dato que corresponda. Ahí, César, necesito que me ayudes y me digas si alguno de los equipos que están acá presentes van a recibir listados predeterminados. Sí, el ¿Sí? territorio 4 del básico hay listados predeterminados de Teletón. Ya. Para quien ejecuta ese proyecto que acaba de señalar César, van a aplicar la ficha que se llama ficha de registro de información línea de base para listados predeterminados, ¿ya? No tienen que aplicar esta ficha, tienen que aplicar la otra. Sin embargo, todo lo que yo voy a explicar ahora respecto del diagnóstico, ¿ya? Ustedes lo tienen que considerar. No considerarlo de verificación porque, como señalamos, las personas ya tienen sus datos verificados. Solamente van a aplicar la información de diagnóstico, ¿ya? Luego viene la identificación de la institución ejecutora, la identificación de la persona usuaria, se mantienen los datos de caracterización, perdón, los datos de identificación. Luego, sobre sexo se consulta sobre el sexo que está registrado en la cédula de identidad y luego sobre el género con el que la persona se identifica. Si la persona no quiere responder, pueden poner acá que la persona prefiere no responder. Luego vienen los datos de localización y, como siempre, las fechas de ubicación. Si la persona en la primera visita no está ubicable, ponen acá no ubicable en la primera visita, la fecha y hora de la primera visita. Luego van a una segunda visita. Si en la segunda visita la persona ya está ubicable, acá no se ingresa nada y se completa toda la información de identificación. Si la persona, después que ustedes le explican el programa, decide no participar, dejan acá que está anulada por rechazo, marcan que está anulada, indican el motivo de anulación e idealmente ingresar la firma de la persona si es que esta efectivamente ya no quiere participar.
y llega hasta acá la aplicación de la ficha, ¿ya? Luego, si la persona ya sí va a participar, ustedes pasan a la segunda sección, que es de verificación, ¿ya? La sección de verificación no aplica para los listados predeterminados, sin embargo, esta variable sí está contemplada como variable de caracterización, por lo tanto, igual tomen atención a las consideraciones respecto de su aplicación, ¿ya? Respecto de la aplicación de esta sección, hay tres variables que son de verificación y que ustedes tienen que verificar si la persona cumple, y en caso de que la persona no cumpla, tienen la posibilidad de no seguir con el diagnóstico y dejar la entrevista hasta la sección de verificación, ¿ya? Recordarles que el estado final de la persona, como seleccionado o no seleccionada, se entrega al finalizar el proceso, y al finalizar toda la etapa de selección, no en la medida que ustedes van llenando la ficha. Ya entonces ustedes aplican, si la persona no cumple con alguna información de verificación, dejan la ficha solamente hasta esta sección. Si cumple con las tres condiciones de verificación, continúan con el diagnóstico. Entonces, la primera condición de verificación es la situación ocupacional. Acá, quien pasa el programa es quien cumple con la condición de independiente o de independiente precario. Si la persona tiene condición de desocupado, inactivo, ocupado dependiente precario, ocupado dependiente, no cumple con el perfil para participar del programa, por lo tanto, no es seleccionable, ¿ya? La situación ocupacional se responde respecto de aquella situación que le genera mayor ingresos a la persona, ¿ya? Esta actividad eventualmente podría ser dependiente. En ese caso se considera el ingreso mínimo, el ingreso líquido mensual de los últimos 6 meses corridos, descontando con los descuentos legales. Y en el caso de que la persona tenga una actividad económica independiente, se consideran los ingresos por el emprendimiento, entendidos como el sueldo del retiro que la persona hace de los ingresos por venta de los últimos 6 meses corridos, ya, 6 meses corridos. Y los ingresos corresponden no al ingreso por venta, sino que corresponden al retiro que eventualmente la persona haga o los gastos que la persona realiza para sus gastos personales o gastos familiares a partir de los ingresos por venta, ¿ya? Por lo tanto, el ingreso para definir la situación ocupacional es el ingreso después de descuentos legales en caso de que el empleo sea dependiente, o el ingreso por el emprendimiento entendido como el sueldo o el retiro, no las ventas ni la utilidad, el de los últimos 6 meses corridos, ¿ya? En función de esto responden entonces la situación ocupacional. Si la persona tiene ocupación independiente, pueden ser cualquiera de estas posibilidades. Si su ingreso líquido mensual es menor a 431.200 pesos, es precario. Si es mayor, es independiente no precario, ¿ya? En cualquiera de estas dos situaciones pueden pasar al básico o al avanzado. Cualquier duda la van dejando en el chat, por favor. Si es necesario volver hasta el final, volvemos al final. La segunda condición de admisibilidad es que la persona tenga un negocio en funcionamiento. El negocio en funcionamiento refiere del emprendimiento con el cual la persona va a participar del proyecto, ¿ya? Por eso que es importante que ustedes tengan la planilla de personas preseleccionadas con la información, porque la idea es que verifiquen si la persona postuló con una masandería, el negocio que tiene que tener en funcionamiento ahora es una masandería, porque con este negocio fue con el que fue evaluada la persona y con el que va a participar del proyecto, ¿ya? Entonces, si la persona tiene la masandería en funcionamiento, marcan que sí. Si eventualmente no la tiene, tendrían que dejar a la persona como no admisible. La única excepción para que una persona que postuló con un negocio pudiera mantenerse en el proyecto sin tenerlo en funcionamiento es que entre que el momento que postuló y el momento que ustedes le aplican la ficha hubiera sufrido alguna situación de emergencia, ya entendida como cualquier situación o evento climático o de salud u otra situación extraordinaria, ¿ya? En este caso, lo que se sugiere es que se aplique de igual manera el diagnóstico sobre el negocio que tenía al momento de postular y que la situación la revisen con su supervisor o su supervisora, ¿ya? Y la última variable de admisibilidad es el nivel de ventas. La persona es admisible al programa solamente si tiene ingreso por ventas mayor a 350.000 pesos. Ya si por alguna razón no tiene este nivel de ingreso, queda no admisible. ¿Y cómo se calcula este ingreso? Se calcula sobre los 6 últimos meses corridos también,
Ya sobre los 6 últimos meses corridos se calcula el promedio de ventas. Variables regionales, acá César me corrige, pero entiendo que no tienen. Por lo tanto, No tenemos. ya. Por lo tanto, acá se verifican solamente las 3 situaciones que acabamos de señalar. Situación ocupacional, ocupado independiente precario o ocupado independiente. Negocio con el que postuló es el que debe estar en funcionamiento. Y nivel de ventas, negocio con el que postuló debe tener por sobre 350.000 pesos de ingreso por ventas en los últimos 6 meses corridos. Hay un espacio para otras razones que ustedes pudieran detectar que hicieran que la persona pudiera quedar no admisible o hiciera que su participación no fuera factible en el proyecto. ¿Ya? Estas razones pueden tener que ver con condiciones físicas adecuadas al emprendimiento, ya principalmente los que tienen que ver con alimentos, ubicación en campamentos si es que correspondiera, condiciones de salud no compatibles con el desarrollo del emprendimiento u otro antecedente relevante que ustedes pudieran identificar. Si ustedes identifican cualquiera de estas causas que impidieran que la persona pudiera participar del proyecto o quisieran inviable el desarrollo del emprendimiento, ustedes dejan registro de esto acá, pero se sugiere que de igual manera sigan aplicando el diagnóstico, ya por si al conversar esta situación con su ADL identificaran que la persona igual es admisible, eh, ahí ya tienen el diagnóstico aplicado. ¿Ya? Me voy a pasar ahora a la sección de diagnóstico línea de base. Esta sección es exactamente igual también para el caso de los listados predeterminados, por lo tanto todas las consideraciones que expliquemos en esta sección aplican también para los listados predeterminados. Esta parte de acá la voy a pasar rápido porque no tiene cambios en los últimos años. Ustedes acá identifican a modo de línea de base de caracterización el estado civil de la persona, tamaño y composición del hogar, nivel educacional, situación de salud y luego las características del emprendimiento. Acá me voy a detener en algunos aspectos. Este módulo, todo el módulo de características del emprendimiento se responde respecto de la actividad con la que la persona va a participar del proyecto y que debiera corresponder a aquella actividad declarada al momento de postular. ¿Ya? Acá ustedes entonces indican si el negocio con el que participa el programa es su actividad principal, sí o no, piden que lo describa brevemente. Luego ingresan los códigos de actividad económica según la categoría del servicio de impuestos internos. ¿Ya? Acá comentarles como novedad que los códigos de actividad económica que ustedes van a encontrar en el anexo que corresponden al instructivo son los códigos de actividad económica iguales que los que están en el servicio de impuestos internos. ¿Ya? Acá la primera consideración. Como dijimos hace un ratito atrás, la persona puede tener iniciación de actividades por una actividad económica distinta del emprendimiento con el que participa del programa. ¿Ya? Si eventualmente el emprendimiento con el que participa del programa no tiene iniciación de actividades, la idea es que ustedes pongan el código de actividad económica más similar a la actividad que la persona desarrolla. Si la persona tiene iniciación de actividades y esa iniciación de actividades corresponde al negocio con el que está participando del proyecto, ustedes indican el código de actividad económica asignado por el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Luego vienen las horas en que funciona el emprendimiento, cuántas horas dedica su negocio en promedio en una época normal, desde cuándo desarrolla la actividad económica, qué conocimientos previos tiene sobre su negocio, dónde realiza su actividad económica y qué propiedad, de qué tipo de propiedad es ese lugar. Y luego viene el módulo de ingresos. Acá, si bien este módulo existe hace bastante tiempo, como es un módulo que tiene errores frecuentes, vamos igual a explicar nuevamente cómo llenar este módulo. Insistimos, este módulo se ingresa sobre la actividad sobre la actividad que la persona presenta al proyecto. ¿Ya? Primero hay que registrar si la actividad es estacional, sí o no. En función de si es estacional o no, hay que tener ciertos cuidados también al momento de registrar los ingresos. La primera tiene que ver con las ventas mensuales del negocio. En el primer campo, en este campo, se ingresan las ventas mensuales del negocio, considerando el promedio de los 3 últimos meses de actividad del negocio. Se entiende por 3 últimos meses de actividad, hay que el periodo en el que la persona realizó y registró ventas, ¿ya? Ese mismo periodo de actividad es el que se debe considerar para los costos de los 3 últimos meses de actividad del negocio. ¿Ya? Entonces,
para completar ventas y costos, se consideran los 3 últimos meses de actividad del negocio. Si yo marqué acá que el negocio es estacional, tengo que los ingresos que obtuve o los costos que tuve en ese periodo de estacionalidad, los prorrateo en 12 meses. Y ese es el monto prorrateado en 12 meses que ingreso acá como venta y que ingreso luego como costos. Dentro de los costos considero el ingreso proveniente del emprendimiento. Ya, por lo tanto, el ingreso proveniente del emprendimiento tiene que ser parte de los costos. ¿Ya? Luego, la utilidad es la resta simple entre costos y ventas. Luego, el ingreso proveniente del emprendimiento también lo considero respecto de los 3 últimos meses de actividad. ¿Ya? ¿Y qué entiendo por ingreso proveniente del emprendimiento? Lo entiendo como cualquier retiro que hago desde las ventas para mis gastos familiares o personales o lo que me dejo como sueldo de mi emprendimiento. ¿Ya? A eso me refiero con ingreso proveniente del emprendimiento y recordar que es parte de los costos. Luego, si la persona realiza alguna otra actividad independiente, la misma forma de calcular el ingreso por el emprendimiento la utilizo para calcular el ingreso que recibo por otros emprendimientos o por otras actividades económicas independientes. ¿Ya? Y por último está el ingreso autónomo independiente total, que es la suma del ingreso por el emprendimiento y del ingreso por otros emprendimientos. Voy a volver acá a la PPT porque acá hay un ejemplo de cómo registrar esta información. Si yo tengo una masandería y mi negocio no es estacional, yo recibo por ventas 400.000 pesos, ¿ya? Como promedio de los 3 últimos meses de actividad, yo recibo 400.000 pesos por ventas. Dentro de mis costos, yo estoy calculando la harina, otros insumos menores, servicios básicos, bolsos y empaques, y acá estoy considerando mi retiro, gastos personales. ¿Ya? Ups, perdón. Todos estos gastos o estos costos me suman 400.000 pesos. Por lo tanto, si yo hago la resta simple entre costos e ingresos, quedo sin nada de utilidad. ¿Ya? Y lo mismo que marqué acá como retiro gastos personales, lo marco acá como ingreso proveniente del emprendimiento. Y entonces acá yo puedo ver visualmente que lo que declaro acá como ingreso proveniente del emprendimiento lo tengo marcado como costos. ¿Ya? Luego yo no tengo otros emprendimientos ni tengo otros ingresos independientes, por lo tanto mi ingreso autónomo va a ser solamente aquel que recibo por mi emprendimiento y va a ser de 210.000 pesos. ¿Ya? Esa es la forma de construir este bloque. Siguiendo entonces con la ficha, tenemos el módulo de ingresos, luego tenemos el módulo de formalización, donde volvemos a reiterar. El módulo de formalización, si yo estoy hablando del emprendimiento con el que quiero participar del proyecto, voy a responderlo respecto del emprendimiento con el que voy a participar del proyecto. ¿Ya? Por lo tanto, acá yo puedo indicar eventualmente que este emprendimiento no tiene iniciación de actividades. ¿Ya? Ahora, puedo yo haber entrado al proyecto teniendo iniciación de actividades según el cruce que hice con el Servicio de Impuestos Internos, pero puede que mi emprendimiento no tenga iniciación de actividades. Si mi emprendimiento no tiene iniciación de actividades, marco acá que no y me salto acá. Si tengo intenciones de formalizar mi emprendimiento en los próximos meses, respondo sí, no aplica. Y en caso, como no tengo iniciación de actividades por mi emprendimiento, también tengo que responder por qué no la tengo. ¿Ya? Si respondo que mi emprendimiento que voy a presentar al proyecto sí tiene iniciación de actividades, tengo que indicar con números si esa iniciación de actividades la tengo bajo mi mismo RUN o si tengo un RUT distinto de mi RUN personal y tengo que indicar a qué RUT está asociado el emprendimiento. Luego tengo que registrar bajo qué forma, bajo qué figura jurídica estoy registrado y luego sigo con si tengo o no patente o permiso municipal. Esto aplica tanto para si tengo o no tengo iniciación de actividades. Igual tengo que responder si tengo o no patente o permiso municipal y tengo que responder también si tengo autorización sanitaria para funcionar. ¿Ya? Eso es respecto de la formalización. Luego, respecto a la generación de empleo, tengo que responder si trabajo o no con más personas. Luego, tecnologías de información. Esta primera parte es igual. Del listado de uso que le doy a Internet tengo que marcar cuál uso y cuál no. Luego aquí hay un cambio. Ya no preguntamos todo el detalle que preguntábamos hasta el año pasado, sino que preguntamos solamente el nivel de uso que tengo yo respecto de redes sociales para mi negocio. Acá no es la idea que la persona responda respecto del uso general que le da a las redes sociales, ¿ya? Sino respecto del uso que le da a las redes sociales respecto de su
actividad económica, ¿ya? En caso de que no tenga uso de redes sociales para mi negocio, marco acá que no e indico por qué. Luego vienen los módulos de iniciativa personal, que son los mismos del año pasado. Ustedes plantean situaciones y responde la persona si está de acuerdo o en desacuerdo con dichas afirmaciones. Responde en el módulo de innovación respecto de productos que la persona desarrolle como parte de su negocio y servicio y si le ha incorporado alguna mejora e innovación a dichos productos. Y luego respondo prácticas de negocio. Cuán frecuente es que aplique cada una de las siguientes prácticas. Y finalmente está el espacio, como siempre, para que ustedes puedan indicar cualquier observación o indicación importante, ya sea para comentarla con el supervisor o como información relevante para la ejecución. Voy a pasar a la línea intermedia. La línea intermedia es la que, como dijimos hace un rato atrás, se aplica al momento de haber hecho la compra, ¿ya? Acá quedó con un error, está 2 veces el RUN del participante, pero basta con que lo ingresen en una sola parte, ingresan el código del proyecto, RUN del participante, sus nombres y apellidos, la fecha de aplicación. Ojo acá que la fecha de aplicación es la fecha en que ustedes llenan esta ficha, ¿ya? Como dijimos antes, puede ser la misma fecha del traspaso de bienes o posterior a la fecha de traspaso de bienes, pero no puede ser anterior a la fecha de traspaso de bienes. Ya es la fecha en que ustedes llenan esta ficha. Luego, a diferencia de años anteriores, les pedimos que ingresen acá el objetivo planteado en el plan de financiamiento. Acá relevar que es el objetivo que ustedes registran con la persona usuaria en el plan de financiamiento, no en el plan de asesoría. Ya, si ustedes recuerdan, está el documento del plan de financiamiento donde ustedes indican o el usuario indica que, por ejemplo, va a comprar una bordadora para diversificar sus servicios. ¿Ya? Y ese es el objetivo que se indica en la línea intermedia. Luego viene la línea intermedia propiamente tal, donde ingresan la fecha de traspaso de bienes y servicios, que es la fecha que corresponde a la última acta de traspaso que ustedes completen. Para la trazabilidad de la actividad económica tienen que llenar también el código de la actividad económica para el cual se financió o se hizo la compra. Luego completan el aporte de la persona usuaria. Luego completan el aporte del FOSIS, que corresponde al total del aporte de capital semilla asignado al programa. Por ejemplo, si en un básico tienen 600.000 pesos, acá tienen que indicar 600.000 pesos. Si en un avanzado tienen 650, los 650. Y luego acá, en esta información de acá, ingresan los 3 primeros bienes con mayor financiamiento, lo que puede eventualmente no sumar el total del capital semilla, ¿ya? Y por último acá la región del Maule no tiene fondo complementario este año, por lo tanto acá ustedes solamente responden que no y cierran la aplicación. Ya no voy a entrar en el detalle, pero acá solamente tienen que ingresar que no y luego no aplica, no aplica, no aplica. Y para terminar la línea de salida, es importante que ustedes cuando apliquen la línea de salida, que tienen que aplicarla en la última reunión, ¿cierto?, de la asesoría que van a hacer con las personas usuarias, ojalá tengan la línea de base a la vista, ¿ya? ¿Por qué? Porque cualquier observación que quizás puedan indicar que tenga que ver con la línea de base, van a tener ahí en el fondo la forma para comparar y poder entregar la justificación que corresponda. Para la línea de salida ingresan código de proyecto, folio, fecha de aplicación, que como dije debe coincidir con la última reunión de asesoría, identificación de la institución ejecutora, identificación de la persona usuaria, vuelven a completar la situación ocupacional, siempre en relación a la actividad que le genere mayores ingresos, con las mismas consideraciones que explicamos al inicio. Luego ingresan las características del emprendimiento, también para efectos de trazabilidad, en la identificación de la actividad económica. Luego ingresan el módulo ingresan la información de respecto de ventas, costos, utilidad, ingresos provenientes del emprendimiento, ingreso mensual por otros emprendimientos o actividades independientes y el total del ingreso autónomo independiente, con las mismas consideraciones que acabamos de explicar, considerando los 3 últimos meses de actividad del negocio. Acá está el espacio para justificar cualquier diferencia, sea positiva, negativa o no diferencia, ya en la información sobre utilidades o ingresos. Si es que no hubo ninguna variación o si hubo una variación negativa, la idea es que ustedes acá puedan ingresar la justificación. Luego responden respecto de la formalización del emprendimiento con las mismas consideraciones explicadas en la línea de base.
Luego responden tecnologías de información con las mismas consideraciones recién explicadas también para este módulo. Luego responden iniciativa personal, innovación y prácticas de negocio con las mismas consideraciones que también acabamos de explicar. Y por último, ya está la sección de evaluación, donde le piden a la persona usuaria que responda su evaluación respecto de la capacitación y la asesoría, sobre utilidad, nivel de acuerdo o en desacuerdo por cada una de las situaciones que ustedes le van a leer, probabilidad de aplicación también por cada una de las situaciones que ustedes le van a leer, aprendizajes de la capacitación, si la persona declara que aprendió nuevos contenidos y técnicas, marcan 1, si sumado al anterior indica que ha aplicado alguno de estos elementos, indican 2, si sumado al anterior indica que ha aplicado también prácticas de iniciativa personal, marcan 3, y si ha hecho todas las anteriores más la generación de redes y vínculos, marcan 4. Algo similar, ¿cierto?, con la asesoría. Dependiendo de las condiciones que cumpla, cuál es el número que ustedes marcan e ingresan al sistema. Luego, de aquí en adelante, ya responden ustedes sin necesidad de preguntarle al ejecutor. Esta pregunta que incorporamos en la línea de salida el año pasado a última hora se mantiene. Estamos haciendo la evaluación respecto a la aplicación del test de contenidos para ver si mantenemos las preguntas, para ver si mantenemos el mecanismo, pero de momento les pedimos que en esta última sesión de asesoría ustedes le entreguen el link o lo que se definamos se le va a entregar a la persona usuaria y pueden idealmente verificar ahí mismo si la persona ingresó o respondió el test o no, ya de manera que ustedes en la misma asesoría pueden indicar si la persona respondió el test, sí o no, y acá, al igual que el año pasado, solamente van a tener la posibilidad de ingresar 0 porque tenemos que hacer el cruce nosotros de manera interna. Ya, por lo tanto, ustedes siguen ingresando solamente 0 y luego nosotros hacemos el cruce con el puntaje del test para que en el reporte de variables se pueda ver el puntaje final de la persona. Luego, al igual que la línea intermedia, ingresan el objetivo planteado al plan de financiamiento, que debiera ser el mismo que tenía en la línea intermedia, y acá ustedes indican si el objetivo se cumplió o no, y en caso de que no se haya cumplido, por qué no se cumplió. Luego ustedes completan la información sobre la participación efectiva de la persona en capacitación y en asesoría, y la proyección que tiene la persona, la participación, el nivel de participación de la persona, y la proyección que tiene el negocio a futuro. Posibilidades concretas de crecer, intención de crecer, y a qué programa podría ser eventualmente derivable. Y finalmente espacio para opiniones finales del ejecutor. Eso es respecto a la aplicación de los instrumentos. Voy a dejar de compartir. Dudas, consultas. Muchas gracias, Isa. Vamos a revisar el chat, las preguntas que se generaron. Ninguna. Está clarísimo todo. Si no No hay, escribieron, chiquillos, o tienen alguna duda, la hacen a viva voz nomás. Tenemos tiempo todavía. Lo importante sí, es que les quede claro la aplicación de la ficha. sí, comentarles, Isa, a nuestros ejecutores que el instrumento, nuestros instrumentos en realidad, todos tienen pie de firma. Firma, en este caso, de la persona usuaria que está preseleccionado y de la persona que está aplicando el instrumento, ¿ya? Para que lo tengan claro. Otra sugerencia, lo ideal es que lo escriban con lápiz azul. Recuerden que después ustedes lo tienen que escanear, entonces al escribirlo con lápiz negro de repente no queda muy bien si es que se escanea. Entonces queda mucho más claro y resalta más la respuesta si es con lápiz azul. Em, Reiteramos la posibilidad que tengan los profesionales de las consultoras de hacer preguntas. Este es el momento si algo no quedó muy claro. Lo podemos ver ahora. Lo de la iniciación de actividades, ¿les quedó claro? El tema de la distinción, que la persona puede tener iniciación de actividades por otra cosa distinta del emprendimiento. Sí, ya. En esos casos igual es admisible, ya porque la condición de iniciación de actividades ya fue verificada cuando hicimos acá los cruces con la aplicación del Servicio de Impuestos Internos.
Isa, ahora llegó una pregunta. Hay una pregunta, eso iba a decir. Claudio de Fodem dice, con respecto a la situación ocupacional, ocupado, independiente, precario, ¿debiese ser solo en básico? No, este año estamos dejando ocupado independiente precario y ocupado independiente solo para el básico y para el avanzado. ¿Ya? Ya. Para cualquiera de los dos programas califica o queda admisible para continuar con el desarrollo del diagnóstico. Sí. ¿Alguna otra consulta? Hoy, disculpen, Isa, ¿lo puedes decir de nuevo el tema de la situación ocupacional, por favor? Que la Lo del situación, básico y el... Sí, sí, por favor. para Gracias. básico y avanzado quedan admisibles personas ocupadas independientes precarias o ocupadas independientes. ¿Estamos entonces? Isa, mucha disculpa, ¿Vale? ya, es que Dale. sí, no, sí, perdona. Y entonces, lo que pasa es que antes la diferencia efectivamente era ocupado precario y ocupado. Entonces ahora Sí. para básico y avanzado no es criterio de inadmisibilidad. Sí lo es Ujú. porque así lo entendí, o así lo entiendo hasta ahora, es que las ventas menores a 350 en ambos casos sí es inadmisibilidad. Así Ventas es. menores a 350. ¿Lo entiendo Así bien? es. Lo entiendes bien. Ah, ya, entonces ya no es la situación ocupacional, sino que las ventas que genera. Ya. Es que lo que pasa es que la verdad es que este año hay bien poca la diferencia la diferencia entre el básico y el avanzado está dada principalmente por el nivel de desarrollo del negocio, en verdad. Entonces, el nivel de desarrollo del negocio, que es la variable compuesta que tenemos por varias variables, esa es la que te determina si una persona va a un programa, la que ya determinó en el fondo al momento de postular, si la persona caía en el básico o caía en el avanzado. ¿Alguna consulta de ejecutor crece, sus profesionales o de los profesionales de contacto? Parecer no. Marcela, No, nosotros acá de contacto teníamos dudas con las ventas que eran superiores a 350, pero ya la aclaró la señorita Valesca. Hola, yo Emilia, pero también la aclararon. Emilia, para Súper. un poco. Al parecer estás con otro colega más y que le bajen el volumen al otro computador, por favor. ¿Ahora se escucha? Sí, Lo que pasa es que mi computador no me mostraba la diapo y tuve que estoy con el celular y el computador para poder ver las dos cosas. No, que tenía la misma duda, pero la aclaró hicieron ya la pregunta de la parte que teníamos la duda, así que igual, muchas gracias. Ya, vale. Gracias, Emilia, por tu Claudio parece. consulta. Sí, César, te puedo hacer una consulta. Mira, Sí, yo claro. tengo el instrumento que nos enviaron acá con respecto a la ficha de registro para línea base y en su cuarta hoja, que viene la última, donde dice si la persona queda en el programa o no, ¿ya? Viene sin firma este instrumento. En la aplicación del Semilla pasó que se aplicó el instrumento y después se tuvo que cambiar, si no me parece, porque se le agregó la firma. En el instrumento que tenemos nosotros no viene con firma, solamente al final. ¿Eso es correcto? Viene firma al final, dice firma usuario y firma... En el último, Sí, en la última hoja, pero en esta, donde la persona no
no continúan el proceso Ah, en la sección de verificación. En el en la fondo, sección de verificación. claro, No porque viene ahí con firma. no, si en el fondo la Ah, persona verifican hasta ahí que la persona en realidad no cumple con las condiciones, Sí, supuestamente no deberían aplicar el diagnóstico, entonces deberían firmar ahí. justamente. Entonces, ya nos pasó con el tema de los muchachos que están aplicando el semilla, que hubo que cambiarla, porque lo ya, enviaron después corregido. Entonces, el ya. instrumento que tenemos nosotros en este minuto es este, Es la hoja 4, ya. la hoja 4. Le vamos a agregar esa hoja ahí en el caso de aquellos usuarios que queden inadmisibles, van a tener que firmar ahí en esa parte. Sí. Ya, Ahora, igual aprovecho y lo de Claudio, eh, si eventualmente ustedes detectaran otra razón distinta de las tres que vimos en la verificación que pudiera dejar a la persona inadmisible, yo lo que sugerimos es que no la corten ahí, sino que igual le apliquen el diagnóstico y escriben ahí la situación para analizarla con el ADL, por lo tanto la persona tendría que firmar al final, Ya. ¿ya? Gracias. sí, una aclaración también con respecto a aquellos usuarios que rechacen no participar en el programa. En el instrumento viene ahí un espacio para que la persona firme diciendo que rechaza. No es necesario agregar una carta de renuncia al programa, basta con el instrumento de diagnóstico, ¿ya? En la primera parte. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Recordarles que lo ideal es que hagan obviamente una planificación de la visita a terreno, que se lean el instructivo, hay orientaciones con lo ideal es que coordinen la visita eh, un día antes con la persona usuaria para que la esté esperando y aproximadamente le den un horario en que ustedes van a visitarlos. eh, y obviamente que vayan ingresando la información la medida que van aplicando. Podrían dejar a lo mejor un día a la semana para poder subir toda la información, u otros ejecutores lo suben el mismo día o el otro día. Va a depender de la estructura que ustedes tengan como empresa, como consultora. Eso, pues consultas más particulares con respecto a cosas que se vayan viendo en terreno. La idea es que, como dice Isa, si están con la duda, sigan aplicando el instrumento y lo puedan ver en detalle con el ADL respectivo y obviamente que lo vean conmigo. Si yo no tengo la respuesta, lo podemos ver con Isa también. Eso, si no hay más consultas, dejamos la reunión hasta aquí. Agradecemos a Nos Isa. vemos el miércoles, César. Nos vemos el miércoles. Bueno, les voy a aprovechar, les vamos a mandar un correo de invitación a todos los profesionales para un repaso de la estructura de los talleres de formación, ¿ya? Como bien dijimos en estos programas, en básico y avanzado, tenemos muy pocos profesionales que no tengan experiencia en temas relacionados con el rediseño, ¿ya? La gran mayoría ya ha trabajado en los temas de rediseño. Tenemos las presentaciones del año pasado, no surgieron cambios con respecto a eso y vamos a tener una jornada de capacitación de rediseño a todos los profesionales, un repaso y vamos a hacer especial énfasis con aquellos profesionales que no tengan experiencia y, y se les va a dar un trabajo en específico que lo vamos a ver el día miércoles, ¿ya? A todos los profesionales de todas las líneas, semilla, básico, avanzado y semilla SIO que ya están en proceso de contratación, Sí. ¿ya? Los pocos profesionales nuevos que hay, ellos sí o sí tienen que estar. ¿Ya? Eso no pueden no estar, por favor. Ya, perfecto. Les vamos a hacer llegar esa invitación vía Teams. Y recordarles que los profesionales que realizan labores de administración, rendiciones, mañana hay una capacitación para que la tengan ahí en su agenda. Silvia, ¿quieres decir
algo antes para terminar? Ahí sí. No, solo agradecerle la disponibilidad, la participación y por supuesto darle las gracias a la Isa por esta inducción. Eso solamente. Listo, muchas gracias, que esté muy bien. Favor, hacer llegar el tema del desembolso, ¿ya? El pago de desembolso, que la idea es que lleguen para mañana, a más tardar, y nos estamos viendo el día miércoles, ¿ya? Que esté muy bien, gracias, chao. Don César, Muchas don gracias. César, Chao, gracias. ¿será posible continuar con chao. usted unos minutos? Sí, claro, por Le, supuesto. le mandé Sí, un WhatsApp ahí, por favor, con su ADL también, ya. con nuestro ADL. Quedémonos, po. Sí, Ya. sí, los ADL que Muy- son de nuestro programa. La señora Cristina, don Gastón, la señora Valesca, y usted que están por... ¿Ya? ya. Ahí me quedo Gracias, yo que estén. directamente para hablar algo. Gracias, que esté muy bien el resto de los... ¿Quién nos va a retar, don Claudio, ahora? Exactamente, me quedo yo ahí solamente con los ADL. Ahí se pueden conectar los muchachos míos. ¿Ya? Don Mano ahí sigue. Señora Carmen. ¿Qué le Carmen, pasó, no, don Claudio? no, mira, lo que pasa, la pregunta es lo siguiente. Yo, aprovechando que está nuestro ADL aquí, porque la propuesta tenía la similitud en todos los territorios. Ya lo había comunicado un poco con don Gastón y ustedes lo hablaron el otro día. Nosotros en la propuesta, en la parte innovación, colocamos directamente, en la primera etapa, en la etapa de diagnóstico, que nosotros íbamos a tener una reunión con las municipalidades correspondientes al territorio intervenido. Quiere decir que si yo voy ¿cómo se llama? Al territorio 1 que tiene don Gastón, era con Chanco, Chanco, Parral, Retiro, que era online. Tengo entendido que no se hace este año o no estaba en la consideración que nosotros hiciéramos esas reuniones vía online para presentar el equipo, sino que el otro día se habló que cuando nosotros anduviéramos en terreno, nos presentáramos directamente con las personas encargadas de Dideco o del fomento productivo. Entonces, como nosotros tenemos que hacer cumplimiento de la etapa nuestra en la parte de diagnóstico, quería, aprovechando que el encargado del programa, yo le puedo enviar a usted enviarle un correo a don César, con copia de nuestro ADL de los territorios, indicándole que en la propuesta nosotros teníamos tal cosa, y si teníamos que cambiarlo, se nos diera la autorización para trabajar en el formato que se nos dijo, yendo cada monitor en el territorio a visitar a los encargados de programa o fomento productivo. Sí, pues Claudio, o sea, si eso ustedes lo tienen dentro de su propuesta como innovación, eso tienen que cumplirlo sí o sí. Ya. Entonces, Como, iría a la como ustedes, reunión online sí, con claro, las municipalidades. sí. Ahora eso no quita Ya. que después igual se pueda hacer Ya. una Vale. presentar, eso Ya. no hay problema. Una pasadita reafirmando lo que ya se conversó previamente en la reunión online. Para que Claro, lo que pasa es que yo entendía que nosotros siempre solicitábamos a FOSI que ellos fijaran la reunión, pero al parecer nosotros fijamos la reunión en este año. ¿Mm? Sí, en coordinación con el ADL. Bueno, el otro día estábamos conversando con Valesca y Valesca tenía, claro, la idea y la oportunidad de poder hacer una reunión con los municipios presentando a los equipos, ¿cierto? Propiamente tal como ustedes al parecer lo tienen Sí. dentro de su propuesta de innovación. Eh, Ujú. pero eso no quita que de igual forma, lo cortés no quita lo valiente, dicen por ahí, que Valiente. puedas pasar a un día que anden haciendo aplicación de IBIT, pasen de igual forma a saludarse, a conversar, no sé, volver a tener en contacto, intercambiar teléfonos y ese tipo de cosas, que se presenten Ya. de manera física, una pasadita no les va a quitar Claro. mucho tiempo. Sí, no, sí, eso no hay problema, eso lo hacemos sin ningún inconveniente. Lo que Sí. es que a lo mejor yo malentendí que este año no, aunque cuando lo teníamos en la innovación nosotros, no se ejecutara la reunión, sino que se hiciera
de forma presencial cada equipo que No. estuviera en terreno. No, todas Ya. las cosas que los ejecutores planteen dentro de su propuesta de innovación hay que cumplirlas, porque así se aprobó la propuesta que ustedes presentaron, ya sea Ya. en esta etapa o en la etapa o en cualquier otra de las etapas, digamos. Ya. Pero si No, está no hay aprobado problema. así por la evaluación ex ante, así tienen que Ujú. hacerlo. Ya. Eso era. Eso, Solamente eso era, aprovechando que está nuestro ADL aquí para ya, que se viera eso, para una comunicación general con fluid, todos más o menos la misma noción. vale, Eso era. listo, Muchísimas gracias. vale, esté muy César, bien. Sí, voy a subir, por favor. Te por estamos esperando todas. ya, Ah, muy bien, Gracias. ya que esté muy bien. ya, Chao. vale, ya, Chao, chao, chao. cuídense. Ya, Muchas que esté muy gracias, bien. chao, don Gastón, chao, chao, Chao. chao. Manuel, Chao. te Chao. mandé el Chao, chao a IBID todos. firmado. Ah, Te mandé el IBID firmado, ya, Carolina buena, sí, Díaz. sí, me avisó la señora. Estamos muy peque. Ya. Ya. Chao. Chao, Chao, Chao. ¿se fue la Chao. Valentina? Ya, la voy a llamar. chao, chao. Don Gastón, ¿cómo está? Ya.